hizo los siguientes dos grandes aportes al desarrollo del motor eléctrico de corriente continua como lo conocemos hoy en día. En 1824 inventó los electromagnetos, es decir, piezas que funcionan de manera muy similar a un imán, pero cuyo campo magnético es inducido por una corriente eléctrica. Básicamente tomas una barra de hierro, la enrollas con un cable que posee un recubrimiento aislante para que no entre en contacto consigo mismo y dejas que pase la corriente, la cual, nuevamente siguiendo la regla de la mano derecha, genera un campo magnético que pasa por el centro de la barra de hierro. De esta manera, el campo magnético obliga a las cargas de la pieza de hierro a ordenarse como si fueran un imán, el cual al ser curvado genera una réplica perfecta de los imanes en forma de U originales, como el utilizado por Peter Barlow. Pero con ciertas ventajas, como poder variar la fuerza del campo magnético dependiendo de la corriente utilizada o la cantidad de vueltas del cable, o poder activar y cancelar el campo magnético a voluntad. Tomando esto en cuenta, podríamos construir un aparato como este, el cual por un lado posee un electroimán fijo y por el otro un electroimán apoyado en un eje móvil. Tendríamos dos posibles situaciones. Si los polos de los electroimanes que se encuentran uno frente del otro son diferentes, es decir, uno positivo y uno negativo, los extremos se atraerán y quedarán en una posición estática. Por otro lado, si los polos fueran iguales, estos se repelirían y serían atraídos por el extremo opuesto del imán fijo hasta volver a quedar en una posición estática. El único problema con esto es que si se quiere que el motor siga girando, tendríamos que estar cambiando la conexión de los cables por cada media vuelta que dé el eje, y lamentablemente en algún momento los cables van a quedar enrollados en el eje impidiendo su movimiento. Y es precisamente aquí donde viene el segundo gran aporte de William Sturgeon, que en 1832 inventó el conmutador, el cual consistía en hacer que el eje se encargue de invertir la dirección de la corriente que pasa por el cable del electroimán. Para lograrlo conectó los cables del electroimán a dos placas que rodeaban el eje, pero sin que éstas hicieran contacto entre sí, las cuales a su vez estaban conectadas a la fuente de corriente continua solo mediante presión, es decir, podía rotar libremente. De esta manera, cada vez que el eje rotaba 180 grados, los contactos cambiaban a la placa que se encontraba en el extremo opuesto del eje, y por lo tanto la polaridad del electroimán era invertida, manteniendo este ciclo de movimiento y cambiando de polaridad indefinidamente. Ahora estamos más que capacitados para volver a la actualidad y ver cómo funciona un motor eléctrico hoy en día. Si tomamos un motor eléctrico de corriente continua, nos vamos a encontrar con lo siguiente. En el exterior existen dos posibilidades dependiendo del tamaño del motor. Para motores más pequeños es probable encontrar dos imanes, mientras que para motores de mayor tamaño es más probable encontrar electroimanes, también conocidos como estatores, los cuales, independientemente de cuál se utilice, generan un campo magnético alrededor del eje. Luego, en el interior tendremos un eje con el conmutador y la conexión con la fuente de corriente continua, la cual, recordemos, puede rotar libremente, ya sea usando una placa a presión o un sistema de carbones, el cual es un material conductor y gracias a un resorte se mantiene siempre en contacto con el eje. Teniendo el sistema conmutador listo, agregamos los cables por los que pasará la corriente eléctrica generando un campo magnético, el cual intentará alinearse con el campo magnético del estator. Otra forma de entender por qué se genera el movimiento es utilizando la regla de la mano derecha, y no exactamente la misma que utilizamos al principio del video, sino que una nueva. ¿Por qué se llaman igual? Bueno, básicamente porque son reglas mnemotécnicas que nos sirven para recordar fórmulas matemáticas que están por detrás relacionadas al electromagnetismo, y para poder recordar fácilmente utilizamos cosas que estén cerca de nosotros, y solo tenemos dos manos, pero da lo mismo. Esta nueva regla de la mano derecha nos dice que cuando nosotros ponemos nuestra mano en esta posición, suponemos que nuestro puño nuevamente corresponde a una carga en movimiento, y además que los dedos apuntan en direcciones perpendiculares a los otros dos, entonces el dedo índice corresponde a la dirección de la carga que se está moviendo. El dedo medio corresponde a la dirección del campo magnético que está atravesando la carga, y finalmente el pulgar, que es el más importante porque hasta el momento tanto la dirección como el campo magnético ya los conocemos, es la dirección de la fuerza que se va a generar sobre la carga, o, para el caso específico del motor, la dirección de la fuerza que se está generando sobre los cables que están rotando alrededor del eje. Pasar hacia una nueva fase del conmutador, la fuerza generada es cada vez menos eficiente, es que actualmente el conmutador no cuenta solo de dos secciones, sino que de muchas más dependiendo del uso del motor. Así, al agregar dos fases o más, la magnitud de la fuerza es más constante y hay menos desperdicio de energía.
Puedes encontrar motores de corriente continua en muchos electrodomésticos. Ya, se me pasó un poco. A ver. Habíamos quedado viendo las primeras leyes, ¿no es cierto? En ese video salía, claro, la inducción magnética, hablaba un poco de Lenz, que habla de la fuerza magnetomotriz, ¿no es cierto? O electromotriz en realidad, que habla la de Faraday, y luego la ley de Lenz, que nos dice que además de esta fuerza electromotriz, nos sirve para determinar la dirección del desplazamiento del flujo eléctrico en el circuito. Ya. Y de ahí vimos un poquitito el transformador. Bueno, el transformador es una máquina estática que permite elevar o disminuir el voltaje en un circuito por medio del campo magnético, manteniendo la misma potencia. El transformador está basado en fenómenos de inducción electromagnética, consta con un núcleo de chapas magnéticas al que rodean devanados, denominados primario y secundario. Bueno, dice, al conectar el devanado del primario a una red de corriente alterna, se establece un flujo alterno en el circuito magnético, que a su vez inducirá la fuerza electromotriz en el devanado del secundario, sin existir conexión eléctrica física entre ambos devanados. Solo es vía inducción electromagnética. La importancia de los transformadores se debe a que gracias a ellos ha sido posible el desarrollo de la industria eléctrica. Su utilización hizo posible la realización práctica y económica del transporte de energía eléctrica a grandes distancias, entre otras aplicaciones. Los componentes básicos del transformador están el núcleo de hierro, ¿no es cierto?, que sería este que mantiene el flujo magnético y lo encausa, ¿no es cierto? El devanado o bobina primaria, o sea, la entrada siempre va a ser la primaria, ¿ya? Y la secundaria, ¿no es cierto?, que es la de salida. Bien, el núcleo tiene chapas de acero de silicio aisladas entre ellas y es más que nada para evitar las corrientes, ya, porque aquí está fluyendo un flujo magnético y para evitar que aquí tenga corrientes parásitas, porque cualquier metal se induce una cierta corriente, entonces se utilizan metales ferromagnéticos que tengan, ojalá, alta resistividad, ¿ya? Entonces así no pasa tanta corriente, y si además lo laminamos, o sea, la separamos para que no haya tanto contacto, ahí evitamos un poquitito, ¿no es cierto?, que se nos escape más corriente, o se nos produzcan estas corrientes parásitas, ¿ya? Los devanados son el bobinado y enrollamiento, que son sinónimos, ¿no es cierto? Es un hilo de cobre, generalmente está esmaltado para evitar que se toquen, ¿no es cierto?, para evitar que produzcan cortocircuitos, a través de un núcleo y recubiertos por una capa aislante, que suele ser un barniz y está compuesta por dos bobinas, la primaria y la secundaria. La relación de vuelta del hilo de cobre entre el primario y el secundario nos indicará la relación de transformación. El nombre primario y secundario es simbólico, ya por definición, donde apliquemos la tensión de entrada será el primario y la de salida el secundario. ¿Cuál es el principio de funcionamiento del transformador monofásico? Bien, al aplicar una fuerza electromotriz en el enrollamiento primario, o sea, aplicamos un voltaje V1 aquí, origina un flujo magnético
En el núcleo de hierro, ¿ya? Al pasar la corriente por este primer enrollamiento que está acá, ¿no es cierto?, genera un campo magnético alrededor del núcleo de hierro. Dicho campo magnético es variable, pues ha sido creado por una corriente alterna y dará lugar a la generación de la fuerza electromotriz. Es decir, empieza aquí a generarse un voltaje 2 inducido en el segundo enrollamiento, llamado secundario. Hay que recordarse que según la ley de Lenz, que el sentido de la corriente inducida, necesitamos que la corriente sea alterna para que produzca una variación de flujo. En el caso de corriente continua, el transformador no se puede utilizar. O sea, siempre el transformador se tiene que utilizar con corriente alterna. ¿Por qué? Porque el flujo debe ser variable. O sea, si nosotros ponemos continuo aquí, claro, nos va a dar una sola vez va a llegar a un cierto flujo, va a tener un cierto voltaje y de ahí no va a producir más, porque vamos a necesitar que varíe para que lo produzca, ¿ya? Aquí se muestran transformadores monofásicos, ya, transformador de columnas y transformador de acorazado. Bueno, los transformadores hay elevadores y reductores. Yo les decía que los elevadores, claro, aumentan el voltaje y uno se puede dar cuenta por la relación de transformación, o sea, el voltaje del primario tiene relación con el número de vueltas de la bobina del primario versus el voltaje del secundario y el número de vueltas. ¿Sí? Por el número de vueltas podemos decir que es elevador. Aumenta el número de vueltas, aumenta el voltaje de salida. El reductor obviamente es lo contrario. Tiene más a la entrada y menos vueltas a la salida, por ende el voltaje va a ser más pequeño. El transformador trifásico, que generalmente son en las líneas de alta tensión que estábamos viendo en los videos anteriores, aquí nos muestran cómo van puestos, ¿no es cierto?, los transformadores, etcétera, y algunos ejemplos. Bueno, si nosotros quisiéramos pasar todo esto a números y hacer un circuito equivalente, tendríamos, ¿no es cierto?, la relación de transformación, que es el número de vueltas del primario 1 y del secundario, la salida 2, va a ser igual voltaje 1 dividido voltaje 2, pero es inverso a la corriente, o sea, la corriente al revés, o sea, del secundario partido por el primario. Y entonces, por ejemplo, si hay un transformador con 440 vueltas y a la salida 880, o sea, va a tener de 1 a 2, ¿no es cierto? Si el primario fuera 110, a la salida va a ser 2 veces, o sea, va a ser 220. Bueno, lamentablemente el transformador real tiene varias pérdidas. Pérdida en el cobre, ¿no es cierto?, por la resistencia, pérdida por las corrientes parásitas que se decía por el fenómeno del flujo magnético dentro del núcleo de hierro, pérdidas por estéresis que también salía en el video, ¿no es cierto?, que se pierde la energía al volver al lugar inicial, y por los flujos también. Uno puede tener un circuito equivalente que va a ser un poco más complicado, ¿no es cierto?, que va a tener resistencia, reactancia, etcétera. ¿Ya? Y obviamente, ¿cómo se conecta el transformador trifásico? O sea, lo podemos poner en delta o en estrella. Y entonces vamos a tener conexión delta-delta, conexión delta-estrella, estrella-estrella. Y si nos damos cuenta, la raíz de 3 aquí va a tener una relación, ¿no es cierto? Y la medición de la potencia de la salida. Y también vamos a tener que hacer unas pruebas para estándares de un transformador. O sea, primero tenemos que darnos cuenta cuál es el primario y secundario, porque generalmente no traen, si uno los compra, por así decirlo, no dice cuál es el primario y cuál es el secundario. Entonces uno tiene que hacer algunas pruebas, ¿ya?
Uno puede darse cuenta cuál es el primario y secundario en base al diámetro del conductor, al número de vueltas, etc. Ya, pero en caso de, tenemos que hacer pruebas para determinar la polaridad de los terminales, también pruebas de potencia para ver cuánta es la pérdida. Ya, entonces se hace un pequeño ensayo en vacío, o sea, no le conectamos nada a la salida. Ya, medimos, lo conectamos el primario, ¿no es cierto?, con un voltaje y vemos el voltaje y la corriente, o sea, vamos a tener la potencia de entrada y conectamos un voltímetro a la salida sin ninguna carga. Entonces así que lo que obtenemos, que la potencia que está aquí, ¿no es cierto?, a la entrada va a ser la misma que las pérdidas en el hierro. ¿Ya? Entonces, esta prueba en vacío solamente se hace para determinar cuánta potencia voy a perder en el transformador en transformar la energía, en otras palabras. Ya, porque esa va a ser la potencia que me va a dar el watímetro. ¿Ya? Y después, bueno, se sacan las relaciones de transformación, etcétera, y se hace un ensayo de cortocircuito. Y este de cortocircuito hay que hacerlo en corriente muy, muy baja, o sea, se alimenta con una tensión reducida, no se llega al máximo, porque si no vamos a estropear el transformador. ¿Ya? Y esa nos va a obtener, ¿no es cierto?, aquí la potencia de cortocircuito. ¿Ya? Esa. Y ahí nos va a dar valores, ¿no es cierto?, de cuánto valen resistencia, reactancia, etc. Para esto, dejen buscar el video. Que hay un video que lo explica muy muy bien. Todo lo que tiene que ver con las pérdidas del transformador. Acá está. Ya, dejen compartir ahora. Bueno, hola a todos y bienvenidos a este nuevo tutorial, que muchos ya estabais pidiéndome, bueno, no sé si muchos o pocos, pero ya me habíais pedido en algunas ocasiones a ver dónde estaba este cuarto tutorial de transformadores. Y como os había dicho en el último, que por cierto tuve que visualizar al menos el final de ese vídeo para acordarme de lo que os había dicho, pues os había prometido que os iba a hablar en este cuarto vídeo de transformadores de las pérdidas en ellos, de las pérdidas de transformadores y de los ensayos. Vale, pues vamos a empezar por las pérdidas en los transformadores. Bien, pues en los transformadores, como en cualquier otro dispositivo eléctrico, ni uno se libra, se producen pérdidas de potencia. Si no, serían máquinas perfectas, y eso de momento no existe en nuestro mundo. Bueno, pues estas pérdidas que se producen, una parte de estas pérdidas que se van a producir, se producen ya cuando el transformador está en vacío, o sea, no van a depender de la carga que se conecte al transformador, y además van a permanecer inalteradas, van a ser unas pérdidas que se mantengan cuando se conecte una carga. Bueno, pues debido a esto es por lo que se conocen con el nombre de pérdidas en el hierro, ¿vale? Son pérdidas que se van a producir en el circuito magnético, en el núcleo de hierro, en el núcleo ferromagnético, debido principalmente a pérdidas por magnetización y desmagnetización de ese núcleo de hierro, y debido a que ese núcleo de hierro no está
hecho perfecto, no es perfecto y tiene una pequeña luz, una pequeña separación en la unión de las láminas del núcleo laminado, de las dos partes del núcleo laminado de hierro, ¿vale? Entonces, donde se unen esas dos partes, pues hay una pequeña luz, un pequeño hueco que provoca que parte de las líneas de flujo magnético se escapen al aire, con la consiguiente pérdida de energía, ¿vale? Otra parte de las pérdidas, pues al contrario que este tipo de pérdidas, se van a producir solamente cuando el transformador está en carga y dependen esencialmente de esa carga que se le conecte al transformador. Estas pérdidas van a ser aproximadamente proporcionales a esa carga que se les conecte, ¿vale? Y son las que se denominan pérdidas en el cobre. Bueno, pues dicho esto, ya ubicándonos más o menos dónde estamos en cuanto a las pérdidas, pues vamos a definir hasta 4 tipos de pérdidas principales de energía, ¿vale? Pérdidas de potencia al final. Las pérdidas en el cobre, ¿vale? Estas pérdidas en el cobre son pérdidas por la resistencia, por la propia resistencia que presentan las bobinas primaria y secundaria del transformador. Cualquier material presenta una resistencia y esas bobinas no van a ser menos, tienen una parte resistiva. Bueno, pues estas partes resistivas que se oponen al paso de la corriente eléctrica son proporcionales al cuadrado de la corriente de dichas bobinas. Esas pérdidas que se producen en esas resistencias son proporcionales al cuadrado de la corriente de dichas bobinas. En el circuito equivalente, deciros que estas resistencias a las que estoy haciendo mención son las conocemos como R1 y R2. Luego, las pérdidas de corrientes parásitas. Las pérdidas por corrientes parásitas son pérdidas por resistencia en el núcleo del transformador, ¿vale? Estas pérdidas por corrientes parásitas que se producen en cualquier núcleo ferromagnético son proporcionales al cuadrado de la tensión que se aplica al transformador, ¿vale? Y son las que conocemos como pérdidas en la resistencia del hierro, R sub Fe. Bueno, a pesar de que hemos tratado las pérdidas de potencia activa en el transformador, que son las que se producen en esas resistencias, en la parte resistiva de la máquina eléctrica, desde el punto de vista de la energía que absorbe, parte de esta energía, también se pierde en, pues por ejemplo, pérdidas por histéresis. Las pérdidas por histéresis van a estar asociadas con los reacomodamientos de los dominios magnéticos en el núcleo durante cada medio ciclo, ¿vale? O lo que es lo mismo. Vamos a ver, si tengo una corriente alterna que en medio ciclo circula en un sentido y en el otro medio circula en el otro sentido, los campos magnéticos que se van produciendo en el núcleo, en el núcleo magnético, pues van acompañando esa corriente para contrarrestar sus efectos, de tal manera que ese núcleo ferromagnético, dependiendo del material del que esté hecho, pues tendrá una magnetización en un sentido y una magnetización en el sentido contrario, pues que sigue un ciclo que se llama histéresis. Y esos ciclos suponen esas magnetizaciones y desmagnetizaciones y vueltas a magnetizar en el sentido contrario, suponen pérdidas de energía, ¿vale? Son una función compleja, no son lineales, y son una función compleja del voltaje aplicado al transformador. Entonces, los ciclos de histéresis los conocemos, los hemos explicado en alguna ocasión y los hemos visto seguro, ¿vale? De ahí que se escojan, pues normalmente para núcleos ferromagnéticos de máquinas eléctricas, materiales que presenten ciclos de histéresis pequeñitos, estrechos, ¿vale? Para que estas pérdidas de energía sean lo mínimo posible o las mínimas posibles. Luego también otras pérdidas son los flujos de dispersión, que son los flujos que salen del núcleo y pasan solamente a través de una de las bobinas del transformador. Esos son los flujos de dispersión. O lo que es lo mismo, son líneas de campo que se escapan al aire, ¿vale? Estos flujos producen una autoinductancia en las bobinas primaria y secundaria. Es decir, claro, si tengo líneas de campo que salen al aire y tocan de nuevo o están cerca de nuestras bobinas, pues producen unas inducciones que no son deseadas en ellas, unas corrientes que se oponen al paso de la corriente principal. Entonces, los efectos de esta inductancia también deben tenerse en cuenta. Aparte de que se escape parte del flujo, ese flujo puede ser también incluso negativo, ya poniéndose muy exquisitos, muy precisos, pueden ser incluso negativos, pueden afectar negativamente al rendimiento de nuestro transformador. Bueno, pues esas son las pérdidas de energía que hemos ido repasando
en nuestros transformadores, ¿vale? Y entonces, vistas estas pérdidas de energía, vamos a ver el tema de los ensayos. ¿Para qué sirven? ¿Qué persiguen estos ensayos eléctricos en los transformadores? Y sobre todo, cómo realizarlos. Intentaré, en la medida de lo posible, y os prometo casi que no tardaré tantos meses en subir este otro vídeo. Haré un vídeo de cómo se tienen que realizar los ensayos en los transformadores, para que los veáis, no solo que os cuente ahora la teoría, sino que veáis que esa teoría se traduce en una práctica, cómo se hace y cómo se tienen que interpretar los resultados de estos ensayos, ¿vale? Porque van persiguiendo, pues, el conocer la máquina eléctrica, un transformador, el conocer todos esos parámetros que de manera teórica hemos ido viendo a lo largo de los vídeos precedentes, ¿vale? Bueno, pues en este punto de los ensayos nos vamos a centrar en esos ensayos que vamos a realizar desde el punto de vista del usuario, ¿vale? Y que serán los que permitan establecer los parámetros del circuito equivalente, las pérdidas tanto en el hierro como en el cobre y, por tanto, el rendimiento del transformador. No obstante, el comprador pues podrá exigir al hacer el pedido de un transformador, pues la realización de los ensayos que se denominan de tipo, ¿vale? Estos ensayos pues se medirán sobre un transformador de cada tipo de los que tenga el fabricante. Pues se podrá medir la resistencia de arrollamientos, la relación de transformación, pérdidas, aislamientos, etcétera, etcétera, ¿vale? Se puede determinar experimentalmente los valores de las inductancias, resistencias y relación de transformación en el modelo de transformador. Bueno, y una aproximación adecuada de estos valores que hemos ido viendo de manera teórica se puede obtener con dos ensayos solamente. Los dos ensayos de los que vamos a hablar. El ensayo de circuito abierto y el ensayo de cortocircuito, ¿vale? Bien, dicho esto, antes de realizar cualquiera de ellos, se ha de medir con un polímetro la resistencia tanto del devanado primario como la del secundario, ¿vale? Lo que serían en nuestro circuito equivalente R1 y R2, a pesar de que en cuanto entre en funcionamiento nuestro transformador, esas resistencias por el calentamiento del material pues van a verse un pelín distorsionadas, un pelín afectadas, van a incrementarse un poquito. Bueno, pues vamos a empezar, como veis en el diagrama de la figura, con el montaje del ensayo de cortocircuito. ¿Cómo se montaría este ensayo de cortocircuito? Y es el ensayo, digamos, que más cuidado hay que tener, porque si se hace mal, podemos quemar el transformador, puesto que el secundario, pues eso, está en cortocircuito, ¿vale? Bueno, como veis en la figura, donde está el amperímetro 2, ese amperímetro no deja de ser un cable, ¿vale? Un hilo. Por lo tanto, a efectos, el secundario está puesto en cortocircuito, ¿vale? Y vamos a regular la tensión del primario, de tal manera que por el secundario vaya a circular la intensidad nominal, ¿vale? La I sub 2N sub 0, siendo en este caso la tensión en el primario la tensión 1 de cortocircuito. Y la tensión en el secundario pues van a ser 0 voltios porque está en cortocircuito. En esas circunstancias, la potencia marcada por el batímetro, el W1 que veis ahí, conectado en el primario, va a suponer las pérdidas de potencia en el cobre del transformador para esa carga, ¿vale? Pues la potencia de cortocircuito supone la suma de las pérdidas en el cobre, al estar los bobinados atravesados por su intensidad nominal, y las pérdidas en el hierro, que en este caso son despreciables, pues dependen de la tensión de cortocircuito, la uso 1 de cortocircuito, y esta es pequeña, muy pequeña, en comparación con la tensión nominal del primario, la tensión de alimentación del primario, ¿vale? Tenemos que reducir mucho la tensión de alimentación en el primario, porque el secundario está en cortocircuito, y necesito poca tensión para conseguir que por el secundario circule la intensidad nominal, ¿vale? Bueno, la tensión de cortocircuito de un transformador va a ser la que precisamos aplicar al primario para hacer circular la corriente nominal por el secundario, la I sub 2N, y estando claro, en cortocircuito. Por lo tanto, veis la fórmula que os pongo ahí, la tensión de cortocircuito sería la tensión del primario en cortocircuito entre la tensión del primario nominal y por 100, para que sea un tanto por ciento. De esta manera sabemos qué tanto por ciento sobre la nominal tenemos que aplicar en el primario. ¿Y qué podemos determinar con este ensayo, que es muy importante esto? Pues mirad, podemos determinar la tensión de cortocircuito, ¿vale? Esa nos la da directamente un voltímetro situado en el primario, que es el que vemos como V1, el que veis ahí como V1. Podemos conocer la relación de transformación, la N minúscula, que será la relación entre la medida de un amperímetro situado en el primario, el A1 que veis ahí, y otro que está situado en el secundario, ¿vale? Este A2. Y acordaros que la relación de transformación cuando hablamos de corrientes sería la I sub 2 entre la I sub 1, ¿de
¿de acuerdo? Al contrario que la relación de transformación cuando hacemos mención a tensiones. Bueno, podemos también conocer la potencia perdida en el cobre, puesto que es la que mide el batímetro situado en el primario. Y digo la del cobre porque la del hierro en estas circunstancias es cero prácticamente, es muy limitada. Bueno, pues a partir de estas medidas podemos determinar la impedancia de los conductores. ¿De acuerdo? Eso por una parte. Ya conocemos bastantes cosas del transformador, pero no las conocemos todas. Por eso, para completar esta información, debemos realizar también en el transformador un ensayo de vacío, que si os fijáis en el esquema de conexionado, lo único que hacemos para realizar el ensayo de vacío es cambiar el amperímetro que teníamos antes en el secundario por un voltímetro en ese mismo secundario. El voltímetro, recordar que era una resistencia tan sumamente alta que, bueno, podemos aproximar a un circuito abierto. Por eso el ensayo que sea de vacío, que se considere de vacío. Bueno, conectamos entonces en el primario del transformador. El primario del transformador lo tenemos que alimentar a la tensión nominal, ¿vale? Y el secundario en vacío, pues eso, conectado sin carga, sin ninguna carga. Lo único que tenemos es el voltímetro para poder medir la tensión de salida del transformador. En estas circunstancias, la I-2, la corriente que circula por el secundario, sería cero, teóricamente cero. Bueno, pues la potencia marcada en el batímetro, en el que veis en la figura, que no lo hemos cambiado del ensayo anterior, va a suponer las pérdidas en el hierro del transformador, puesto que las pérdidas de potencia, la P sub 0 en vacío, supone la suma de las pérdidas en el cobre, que en este caso van a ser despreciables, porque la I sub 2 es cero, o sea, no circula corriente por el secundario, ahí no tengo, al no tener circulación, no tengo pérdidas. Y la corriente de vacío por el primario es muchísimo menor a la corriente nominal, por lo tanto se consideran despreciables las pérdidas en el cobre del primario. Por lo tanto, lo que me mide el batímetro van a ser las pérdidas en el hierro, que van a depender de la tensión. En este caso sí, la tensión es la nominal, ¿vale? Y van a ser iguales para cualquier carga que se le conecte al transformador, ¿vale? Van a ser independientes de la carga. Bueno, por otra parte, como la tensión en bornes del secundario, de la bobina secundaria, y la U2, la de salida, y la corriente de vacío es muy pequeña, entonces podemos hacer esta aproximación. S1 la podemos igualar a V1, puesto que la I0 es muy muy pequeña. No hay prácticamente pérdidas de tensión en el circuito primario. Por lo tanto, la relación de transformación sería S1 entre S2, es decir, las tensiones en bornes de la bobina primaria con respecto a la bobina secundaria. Y aproximadamente igual a la tensión en vacío del primario entre la tensión en vacío del secundario, que es lo que estamos haciendo constantemente. Ya resumiendo un poco para qué sirve este ensayo, pues este ensayo nos permitirá determinar, pues uno, la corriente de vacío, la I sub 0, porque nos la da directamente el amperímetro situado en el primario, el que veis ahí en la figura como A1. Esa lectura es la I sub 0. Por otra parte, la relación de transformación, que será la relación entre la medida de un voltímetro conectado en el primario, el que veis ahí como V1, y otro conectado en el secundario, el que conectamos como V2. ¿Vale? Y luego la potencia perdida en el hierro, que la medirá el batímetro situado en el primario, el que veis ahí como W1. Y una vez conocido esto, pues ya podemos determinar la resistencia y la impedancia del núcleo para completar nuestro circuito equivalente. Ya podemos tener la R sub Fe y la X sub mu, ¿de acuerdo? Para determinar las pérdidas por histéresis y por corrientes parásitas. ¿De acuerdo? Bien, pues hasta este momento ya veis que lo único que persiguen los ensayos es el determinar las características de la máquina para poder estudiarla mediante un circuito equivalente, el circuito equivalente con el que solemos trabajar. Ya por último, no quiero alargarme mucho más en este vídeo, voy a daros una pequeña nota acerca del rendimiento para terminar con esta serie teórica de vídeos. Es una primera serie, continuaré, intentaré hablaros más de transformadores, pero por terminar en algún sitio voy a terminar hablándoos del rendimiento, que es otro de los parámetros que son interesantes el verificar, cómo está rindiendo un transformador, ¿vale? Entonces, este rendimiento se va a definir como la relación entre la potencia que se suministra al transformador, la potencia que va a absorber el transformador a través del devanado primario, y la potencia que va a ceder a través del devanado secundario. Entonces, si empezamos a pensar un poco qué potencia absorbe el transformador, pues vemos que sobre la que entrega en el secundario, que sería la U2 por la I2, por el coseno de phi de la carga que tenga en ese momento conectado, a eso, si le añadimos por el camino, va perdiendo pérdidas en el cobre y va perdiendo pérdidas en el hierro, toda esa suma de potencia activa supone la potencia absorbida.
Si a la que entrega le sumo las pérdidas que tengo por el camino, llego a la potencia absorbida. Bueno, pues esa sería la que tengo dividiendo, la mayor potencia, la absorbida. Y la que entrega pues sería la U sub 2 por la I sub 2 por el coseno de phi sub 2. ¿Vale? Por lo tanto, el rendimiento corresponde o responde a la ecuación que veis en pantalla, ¿vale? La tensión en el secundario por la intensidad en el secundario por el coseno de la carga, el factor de potencia de la carga, que al final es el desfase entre U sub 2 e I sub 2, entre la suma de esa misma potencia, que es la potencia útil, la que te entrega a la carga, la U sub 2 por la I sub 2 por el coseno de phi sub 2, más las pérdidas en el cobre y más las pérdidas en el hierro. ¿Vale? Bueno, pues una vez tenemos esta relación, podemos determinar si nuestro transformador pues sigue en buenas condiciones, o por lo menos en las condiciones que nos marca el fabricante. ¿Vale? Podemos consultar la placa de características del transformador y ver si corresponde a un buen funcionamiento. ¿Vale? Bueno, pues con todo esto, pues espero que haber solucionado, haber completado un poco este primer círculo acerca de los transformadores y que os sirva de utilidad, ¿vale? Comentarios de apoyo y nunca suelo... Bien, chicos. Ya, nos quedan 3 minutos. Ya, y más que nada para ir cerrando ideas. Yo les voy a enviar el apunte de aquí, de lo que estábamos viendo de transformadores. Este es un apunte en realidad de donde no clase yo que leí, pero les voy a mandar esto en realidad, donde salen las mismas, lo que estaba viendo ahí, ¿no es cierto? Los ensayos de vacío, en cortocircuito, etcétera. ¿Y qué significa cada uno? Porque nos interesa conocer la relación de transformación, cuál es la resistencia, cuánta potencia voy a perder, etcétera, y saber el rendimiento más que nada. ¿Ya? Entonces, hoy día vimos a grandes rasgos una máquina estática, que en este caso sería el transformador. Vimos varias propiedades electromagnéticas, ¿no es cierto? En mezcla entre videos y cosas, ¿no es cierto? Y vimos cómo era el magnetismo, cómo los materiales y el magnetismo influían, ¿no es cierto?, en la capacidad de transportar energía, y cómo el material ferromagnético encauzaba el flujo, que era lo que nos interesaba a nosotros para poder hacer, entre algunas cosas, un electroimán. El electroimán era un material ferromagnético, que generalmente es hierro o los que están aquí, ya envueltos en una bobina de cobre, y al pasar corriente se genera un electroimán, ¿ya? Y eso lo vimos en la parte de electromagnetismo, ¿ya? Donde habla de la inducción magnética, ¿ya? Y la ley de Faraday, ¿ya? Que nos dice que al pasar la corriente crea un campo magnético que supone la variación de flujo. ¿Ya? Nos está diciendo pasa donde pasa la corriente se crea un flujo y se crea un campo magnético, en otras palabras. Y después vimos cómo el transformador, ¿no es cierto?, cómo está la relación de transformación, etcétera, el transformador elevador, el transformador reductor, etcétera, cómo nos sirve a nosotros, que lo vimos en un video, para transportar energía, para transportar en alta tensión y bajar la corriente, y así evitar la potencia de pérdida que sea tan grande. Y lo que vimos recién de las pérdidas. Ya que les voy a mandar esto al correo, se lo voy a tratar de subir a la página, todavía no sé cómo se hace, pero si no al correo, y les voy a mandar algunos ejercicios para empezar a verlo ya la próxima semana. Así que nos vemos la próxima semana. Que estén bien.